Una de las cosas fundamentales que se ha debatido sobre participación en este último periodo es esto que acaban de presentar estos pobres chicos aquí, ¿no? Que son los becarios del ayuntamiento, los pobrecitos, los han soltado aquí en los centros integrados para que vayan contando a la gente en qué consiste estos presupuestos participativos. Nosotros desde Si Solo Se Puede creo que somos uno de los grupos municipales que más hemos peleado y más hemos planteado en nuestro programa electoral la necesidad de que los presupuestos estén participados, es decir, de que lo que se gasta en el ayuntamiento y cómo se gasta se ha decidido por el conjunto de la ciudadanía. Pero desde luego esto que nos propone el gobierno este año no es ni muchísimo menos un proceso participativo como nos gustaría a nosotros. Es un proceso muy insuficiente. Se ha sacado rápido y corriendo, a última hora, con una página web exclusivamente, donde hay mucha gente que si no hace de las nuevas tecnologías le va a costar muchísimo entender cómo es el proceso. Entonces somos muy críticos, ¿no? con este proceso que se ha abierto. Pensamos que como experiencia piloto reservar 6 millones para la ciudadanía está bien, es decir, lo valoramos positivamente, pero entendemos que hay mucho que mejorar, ¿no? en este apartado. Ya veis cuáles son la difusión y las explicaciones que el Ayuntamiento está dando a la ciudadanía de cómo hacer los presupuestos participativos. Dos chicos becarios que vienen aquí a explicar buenamente cómo pueden este asunto, ¿no? Nos parece que es poco serio. Si queremos que realmente la gente entienda que es un presupuesto, si queremos que se participe, queremos que se entienda para qué sirve, pues creemos que eso se tiene que difundir en condiciones, se tiene que debatir, se tiene que comprender y se tiene que masticar bien por parte de todos y de todos. En este sentido, otra de las propuestas que nosotros hemos hecho en el área de participación es precisamente el que se elabore un plan director de participación, porque ahora mismo el gobierno está lanzando un montón de iniciativas con esto de la participación a través de esa página que nos comentaban estos chicos, gijonparticipa.es, y parece que la herramienta de gijonparticipa.es es ya la panacea de la participación. Con tener una página web donde la gente pueda hacer sus propuestas ya está solventado el asunto de la participación. Nos parece que eso es francamente insuficiente. Y por eso hemos planteado que se elabore un plan director que se aprobó en el pleno del mes pasado
pasado en el sentido de que se organice todas las facetas de participación. Fijaros, una de las cosas que ha salido es la ordenanza de medio ambiente. Hay una ordenanza de calidad del aire, que luego podemos también en el debate hablar de ella, en el que se ha abierto la participación a la ciudadanía, para que hagamos propuestas, o hagáis propuestas a la ciudadanía, pero ha pasado sin pena ni gloria por la página. Estuvo abierto un mes y pico, nadie se enteró, o se enteró muy poca gente y hubo muy pocas propuestas. Pues eso ha pasado también con la ordenanza de transparencia y también está pasando ahora con la ordenanza de movilidad. Es decir, son normativas del ayuntamiento que está en proceso de reforma, que la ciudadanía desconoce que ese proceso está abierto y que no está pudiendo participar. A nosotros nos parece que es muy importante encuentros como este y que haya un cara a cara con los vecinos y vecinas pues, para poder debatir sobre estos temas. Por lo tanto, como todos los procesos que están avanzando en el gobierno son insuficientes, nosotros hemos pedido que haya un plan director donde oriente cómo van a ser esos procesos de participación. Nos quedan 3 años todavía de legislatura, muchos procesos en los que la ciudadanía va a tener mucho que decir. Y yo creo que ese es el elemento así, el eje fundamental en la parte de participación. Luego en la parte de movilidad, sabéis, y si no lo sabéis, pues os cuento que se está en periodo de elaboración del plan de movilidad. Se ha aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, seguidamente se ha aprobado el Plan Estratégico, que a nosotros nos parece verosímil, debería haber sido al revés, ¿verdad? Primero un Plan Estratégico de ciudad y dentro de ese Plan Estratégico, pues ya los diferentes planes. Bueno, en este caso ha sido al revés, se ha aprobado ese Plan Estratégico por la Junta de Gobierno en la semana pasada, se ha aprobado el documento inicial del Plan General de Ordenación Urbana, que no el plan en sí, y ahí se establecen una serie de cuestiones de ordenación del territorio. Entre ellas también las cuestiones de movilidad, pues por dónde van a pasar determinados carriles, por dónde van a ir las carreteras, bueno, toda una serie de cuestiones. Después eso se va a concretar más en un plan de movilidad. Ahora mismo eso está a licitación, es decir, se ha concluido para que una empresa venga y lo elabore. Y en ese proceso de elaboración habrá también un proceso de participación. Entonces, bueno, estamos a la expectativa de quién va a elaborar ese plan de movilidad para poder empezar a crear, es una de las propuestas que se aprobó también en pleno, un foro de movilidad donde los distintos colectivos, asociaciones, de ciclistas, de taxis, de bus, de usuarios, de todo, pues nos encontremos para debatir cómo queremos que sea la movilidad en nuestra ciudad. Y bueno, podría contar muchas cosas más, pero tampoco sé si se trata de esto y si responde a las expectativas o no. Entonces, lo voy a dejar aquí y después, pues lo que queráis, preguntáis o proponéis o debatimos un poco lo que la gente pueda debatir. Ahí lo esto, hay unas hojas por ahí, por si quieren hacer las propuestas o preguntar por escrito y luego ponerlas en la caja, o quieren hacerla también en viva voz después de que hagan con ella. La idea fue solo decir una cosita más, sí. Bueno, sería para el cierre, pero para quien no lo conozca, en nuestra página web, sisomossipuede.info, tenemos un apartado de transparencia donde viene toda la información de esta que os estoy contando. Ahí aparecen todas las proposiciones que nosotros estamos llevando tanto a las comisiones como al pleno, ¿vale? Entonces, podéis ver en la web, aquellos que accedan y que sean digitalmente competentes, pues pueden ver todas las propuestas que nosotros estamos llevando al pleno, ¿vale? Que también los encargo. Habrá muchas cosas que no derivan y que salen ahí. Bien, yo no sabía muy bien qué era lo que tendría que hablar o qué es lo que esperáis. Sí que el otro día hablaba con Fernando y le decía, yo no sé si alguno de vosotros ha estado quizás en una de las asambleas sociales que se han organizado, se vienen organizando en las últimas semanas y todavía quedan un par de ellas, estáis a tiempo todavía de participar en algunas si queréis. Mañana hay una que es la de Autoridad de la Democracia en Oviedo, en la que se hablará de justicia, de corrupción, de deuda, de fiscalidad, de presupuestos. Y bueno, después de esa asamblea está la charla de Hervé Falciani, que sabéis que es la famosa lista Falciani, ¿no? De la persona que ha revelado tantos nombres de personas, incluidos los más Abeu y otras personas que están en esa lista con cuentas en Suiza. Y luego el domingo tenemos la de desarrollo rural y medio ambiente en Lieres, si no me equivoco. Bueno, está en las redes, tienes todos los detalles. Simplemente desde, bueno, creo que no me he presentado, me presentaste tú y yo, sí, mejor, sí, soy Lorena Flip y soy diputada en la Junta Federal y estoy en la comisión y, bueno, soy portavoz de Empleo, Industria y Turismo. Me toca también llevar un poco el equipo de negociación de los presupuestos autonómicos, si alguien tiene alguna duda al respecto,
también, estoy para lo que sea. Y en ese sentido, no sé si se trata tanto de comentar qué es lo que hemos estado haciendo, porque yo creo que es bastante amplio y coparíamos el tiempo, cuando a mí lo que me parece interesante es que la gente pueda proponer o hacer preguntas, o si queréis podemos ver un poco, no sé si cuál sería el formato exactamente. Y comentaba de las asambleas porque me parecía interesante un poco ese formato. En las asambleas sociales, bueno, este proceso de la asamblea ciudadana, que llamamos a todo este periodo de 2 meses en el que se están haciendo, en el que se hicieron talleres locales, ahora mismo estamos con las asambleas sociales por áreas, que se corresponden con cómo estamos distribuidos en el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos en Asturias. Y finalmente un gran encuentro que habrá el próximo 4 de junio, que si no me equivoco es el próximo sábado, aquí llegas a uno, en Gijón, y al que os invitamos a todos, y donde trataremos de ver cuáles son las propuestas por áreas que tienen cabida y verlas entre todos. En estas asambleas sociales, en definitiva, en toda la asamblea ciudadana, de lo que se ha tratado es de ver cómo ponemos sobre la mesa y debatimos sobre problemas que identificamos individualmente o que conjuntamente mediante el debate de estas asambleas o previamente en grupos hemos detectado, hemos identificado, y se trata de llegar a soluciones colectivas. Obviamente, en todas estas asambleas han surgido multitud de problemáticas que no se pueden abordar todas de mano. Es normal. Yo, por ejemplo, el otro día organizábamos la de industria en Langreo hace un par de semanas, y ahí organizamos grupos de trabajo pues, con empresas en crisis, que es, como sabéis, es uno de los grandes colectivos afectados a nivel autonómico. Estamos hablando, si yo no me equivoco ahora mismo, en 2014 hablábamos de más de 6.000 personas afectadas, y es uno de los colectivos que realmente está sufriendo la crisis, y para la que, desde nuestro punto de vista, el gobierno no está encontrando una respuesta. Nosotros llevamos peleando por esto bastante tiempo, y en ese sentido hay una iniciativa que si queréis podemos comentar después, para poder dar respuesta desde herramientas que ya existen en la administración a la situación de muchísimas empresas que se han visto en una situación de crisis no por una falta de viabilidad, sino porque sencillamente un empresario ha decidido dejar de apostar por una empresa, se ha ido o simplemente ha ido descapitalizando la empresa, ¿no? Bueno, asistimos a ejemplos de estos habitualmente. Os comentaba, en esa asamblea social teníamos empresas en crisis, teníamos también autónomos y pymes. Aquí yo considero como experto en la materia también para quien quiera hacer alguna consulta sobre ese tipo. Y luego también incluíamos investigación, desarrollo e innovación, que es algo que normalmente tratamos mucho dentro de las instituciones, pero que fuera yo tengo la sensación de que es algo que no se debate suficientemente, solamente con determinados colectivos cuando tienen algún tipo de conflicto, y los ha habido con determinados centros de tecnología en Asturias. Y es un colectivo al que nos hemos dado cuenta de que, bueno, que a lo mejor han estado menos acostumbrados históricamente a la movilización, y después además pues compartir y juntarse con otra gente y debatir conjuntamente y llegar a soluciones. En esos 3 casos que os comento, surgieron decenas de problemas, y abordamos pues en cada caso 2, 3, o sea, todo lo que llegábamos pues con una mañana de trabajo. Obviamente, todo eso lo recogemos y seguiremos trabajando sobre ello. Entonces, en ese sentido, yo no sé si el formato podría ser a este nivel, aquí hoy también, propuestas de la gente sobre problemáticas determinadas y propuesta también de soluciones, podría ser una idea, no lo sé, yo la lanzaría. Vale. Entonces, yo con esto lo voy a leer y os presento al segundo, que hoy venía con otro acto y le dije, como no te acercas. El segundo es el número 2 que realiza al Congreso, y bueno, es un responsable también de finanzas y transparencia de Podemos estatal. Bueno, pues nada, primero disculpadme por llegar un poquito tarde, y que pasar por aquí no era fácil, y bueno, como no te doy el cartel, pues todo es sorpresa, así que nada, y felicitar al Círculo de Composición, que puede ser un aniversario poco, que acabamos de conseguir por intentar, y nada, como ya contaría Lorena, estas asambleas están sirviendo más que para contar, para escuchar, para recoger propuestas que nos pueden servir para el trabajo parlamentario que tenemos que desarrollar en lo cotidiano. Normalmente los partidos salen a dar actos, a dar mítines, no hay más que campaña. Nosotros, aunque ahora tenemos campaña, esto ya lo empezamos hay un mes aproximadamente, para precisamente nos pueda servir para tratar de las propuestas. No es lo que decimos siempre,
queremos ser la correa de transmisión de la sociedad civil, de las calles, las instituciones, y que queremos ser el altavoz. Bueno, pues eso al final materializa en este tipo de actos que sirven para recoger propuestas. Como os decía, bueno, yo trabajaba en el Congreso estos 4 meses, que poco tiempo nos dio, pero bueno, yo creo que los aprovechamos bien. El tema de economía, hacienda, y pues, especialmente dentro de economía todo lo relacionado con pymes, autónomos, economía social, autoempleo y bueno, nuevas tecnologías relacionadas con la economía y más. Entonces, luego aparte también estoy trabajando en la parte de presupuestos y bueno, todo lo relacionado con la economía, que es mi tema porque yo soy economista. Entonces, bueno, aquí lo que venimos a hacer es apoyar estas propuestas y luego buscar soluciones también a algunas asambleas. Y en el caso de que la solución no salga de la propia asamblea, a lo mejor ya la tenemos nosotros pensada porque ya nos encontramos con ese problema y pensamos la solución antes, pero en otros casos aparecen soluciones alternativas a las que nosotros tenemos ya planteadas, ¿no? Y eso creo que es lo realmente útil. En algunos casos también detectamos problemas nuevos, aunque también nos reunimos con las asociaciones que trabajan los problemas para que nos los cuenten, pero bueno, nunca es suficiente para poder recoger la problemática que está en la calle y poder trasladar a las instituciones. Y por demás yo creo que lo que yo quiero es abrir la participación, damos la voz y luego ya, en función de los temas que vayan saliendo, le vamos planteando posibles respuestas o intervenciones. Pues nada, sin más, si no tienen preguntas por escrito, si quieren paso el decreto, si la quieren a viva voz, pues simplemente levantar la mano, voy a preguntarme para que quiera. ¿Cómo se llama? Ya que estáis en Podemos, tenemos que subir, porque estamos estancados. Usted tiene coche, ¿no? Sí. Aparte de Gijón, ¿no? ¿Cuánto le tarda en poner un número? Bueno, vale. Hasta ahí vamos. Me puso bien. alguna movido, ¿no? Bueno, pues me vieron. Bueno, bien. ¿Cuántos camareros, confiteros, panaderos, repartidores que está dando más empleo que estáis mirando en la otra industria? Aquí en Gijón, o en Oviedo, o en X. ¿Qué es? Usted que es del COSUR, ¿cuánto se da para el salario social? ¿Cuánto se da para los que están parados? ¿Ganan algo? Ya van como la zona azul. En las puertas pongan horario de trabajo. En todas. Y ellos ya ganan. Y si quieren tener empleo, ahí lo ganan. ¿Alguien más? Hola, buenas. Bueno, nada, yo era simplemente, bueno, me llamo Héctor y en el barrio estoy en una organización que se llama Madre Niebla y quería un poco, bueno, plantear una serie de cuestiones que nosotros vemos dentro de lo que es la zona y que entendemos que sería importante y que también nos podéis dar un poco de información, ¿no? Sobre el tema de participación, claro, nosotros vemos un poco que lo primero que el ayuntamiento tendría que hacer es creer en la participación, ¿no? Porque al final está muy bien la propuesta de los 6 millones, pero claro, es una visión de la participación un poco, yo ofrezco esto y que la gente venga a mí. Y al final yo creo que en el momento que estamos en los barrios y en la ciudad, hay que tener un cierto esfuerzo para hacer que esa participación sea real y llegue a la gente. No se trata de que la gente venga al Ateneo, sino a lo mejor de venir donde está la gente. Sobre todo cuando el único mecanismo que estás utilizando para participar son las tecnologías, que no dejan de ser una herramienta para un fin. Entonces, nosotros ahí sí que vemos que hay un cierto desfase entre tirar tanto de las tecnologías y dentro de la ciudad, por ejemplo, no ser conscientes de que existe una brecha digital muy grande y en esta zona sobre todo. Al final nosotros vemos en el día a día muchísima gente, ya no solo mayores, sino también jóvenes, que son analfabetos digitalmente hablando.
¿no? Y es algo que parecía que estaba como superado, ¿no? Y te encuentras con chicos y chicas, incluso 18 y 19 años, que saben seguir una ruta en el ordenador, pero no tienen ni idea de cómo utilizar esas herramientas. Si en participación solo puedes participar a través de esas herramientas, al final estás excluyendo y estás generando una brecha brutal con gran parte de la ciudadanía. Y me hace gracia porque con el tema del plan estratégico, que nosotros estuvimos participando en él, yo creo que el 95% de la ciudad no tiene ni idea que se ha hecho un plan estratégico de la ciudad para definir cómo va a ser el Gijón de aquí al año 2024. Y es un poco triste que en el diseño de tu propia ciudad no seas consciente de que se está haciendo y que puedas participar. Más allá de que la visión social en el plan estratégico, no sé si al final lo arreglaron, pero le llama mucha ausencia. Parecía que estabas construyendo un plan estratégico para California y no ha sentado la realidad de la ciudad. En resumen, con el tema de la participación, yo creo que el ayuntamiento, y nosotros lo pedimos a todos los grupos, tendría que hacer un esfuerzo grande por aprovechar todo el capital de conocimiento que tiene la ciudad. Mismamente, en la construcción de las políticas sociales de Gijón, en ningún momento se pregunta a la gente que estamos en el día a día peleando contra la desigualdad y la injusticia que hay en nuestro municipio. Y de repente nos enteramos de las cosas pues, por los medios de comunicación o por otras vías que no son las naturales en la construcción cooperativa que tiene que existir en una ciudad. Creo que en ese sentido falta mucha visión comunitaria en nuestro municipio. Y no es que no la hubiera, porque en lo que es el germen de la ciudad, y más sobre todo en esta zona, siempre existió. Quiero traer solo una cosa de políticas sociales, que es unas cosas que estamos detectando y que yo creo que habría que poner un poco la duda a las manos. Gijón no está dando respuesta a las necesidades sociales que están viviendo los ciudadanos y las ciudadanas. Tenemos ayudas diseñadas que no llegan a las personas que muchas veces de verdad lo necesitan. Incluso las ayudas que se están dando son totalmente insuficientes. Muchas veces porque una familia tiene un salario social ya no tiene derecho a acceder a ningún otro tipo de ayuda, cuando dependiendo de la situación de la familia y dependiendo del número de miembros que sea, con 600 euros es realmente difícil salir de según qué situaciones. Y entrando en eso, estamos cayendo en una espiral quizás demasiado asistencialista, y pongo el ejemplo del acceso a la alimentación. O sea, lo más duro que nosotros hacemos desde la organización es tener que repartir alimentos. O sea, es realmente triste tener que estar en una rueda en la que estás repartiendo alimentos a familias en una ciudad como Gijón que tiene recursos para buscar otras maneras para que las familias puedan acceder a esos alimentos de otra manera, disfrutarlos en su casa de manera normalizada. Porque no somos conscientes de la factura que vamos a pagar todos los años, porque los repartos de alimentos que se hacen son totalmente descompensados. O sea, no, desde el punto de vista de salud, eso va a causar impacto sobre todo en los casos de familias que tienen menores. Luego, hay otro problema que quizás no se detecta tanto en la zona, pero nosotros lo estamos viendo, y es que cada vez nos estamos encontrando con más casos de adolescentes que están teniendo problemas de salud mental. No sabemos muy bien la causa-efecto dónde está, pero en parte entendemos que la situación de crisis que se está viviendo y los contextos desestructurados que están teniendo están influyendo negativamente, pero a un nivel que no os podéis imaginar. Están creciendo niños y niñas en nuestros barrios que no están siendo niños y niñas, que están teniendo que vivir en contextos realmente difíciles, preocupaciones familiares, 3 generaciones viviendo en el mismo piso, cosas que a lo mejor cuando vas por la calle no lo ves de manera muy tangible, pero nosotros que al final trabajamos mucho con familias lo estamos detectando muchísimo. En ese sentido, las familias están totalmente desbordadas a nivel de apoyo psicosocial y hay muy pocos recursos para poder trabajar todo eso. Y hay dos cuestiones que también creemos desde nuestro punto de vista, desde nuestro pequeño foco, que es que en nuestro territorio existen muy pocas oportunidades para hacer una reincorporación, por ejemplo, con los jóvenes. Aquellos chicos y chicas que abandonaron los estudios, están inactivos y de alguna manera lo ideal sería no reincorporarlos al mundo laboral, sino intentar ayudarles para que se reincorporen a nivel educativo, se formen para que de verdad tengan más oportunidades. Y lo único que están encontrando es tener que irse al coto, a la escuela de segunda oportunidad, cosa que no hacen, porque al final irse de aquí al coto para según qué chico o qué chica es un mundo y nos está costando, y no existe, vamos. Está el GERO, que sí que hace cosas de grado medio y algunas formación básica, pero hay poco más.
Y algo que nos hartamos de decir, que es que no hay alternativas para el desempleo que están viviendo las personas de más de 40 a 45 años. Y hay casos, muchísimos casos en la zona, de gente que lleva desempleada muchísimo tiempo, que es muy duro enfrentarse a una situación en la que es probable que si no cambian muchas cosas, que sea difícil que puedan encontrar un empleo por las oportunidades del mercado que existen. Y a eso hay que poner algo, ¿no? Porque ahí es cuando se cae toda la estructura familiar. Y todas más cosas, pero... Mary. Bueno, yo soy Mary y soy una vecina del barrio. Vale. Y quería comentar dos cositas. A ver, por un lado, a mí me preocupa o quería plantear el tema de la alimentación de los coles y los criterios que se siguen para conceder a las empresas ese servicio. Me parece que está hecho con un criterio puramente económico y que no valora ni tiene en cuenta absolutamente ninguno más. Bueno, las quejas supongo que os llegarán infinidad, pero me parece que dentro del ayuntamiento tenemos responsabilidad y tener responsabilidad en que eso cambie, porque la verdad es que los menores lo merecen y se debería de revisar. Eso por un lado. Y luego quería planteárselo a David, porque creo que es el que lleva el tema de deporte, pero no. ¿Quién? Vale. Bueno, ¿se lo podéis trasladar o...? Sí, por supuesto. Vale. Bueno, yo hace un tiempo tuve responsabilidad en un club de patinaje. Aquí en el barrio, en la zona oeste, tenemos una de las mejores instalaciones de España, que se hizo para el Mundial de Patinaje en 2008, y es una vergüenza que con los millones que costó techar esa instalación no se puedan desarrollar competiciones a nivel nacional e internacional, porque a pesar de que es una instalación techada, entra el agua por todos los lados. No sé quién fue el Lumbreras que diseñó la instalación, pero como no está cerrado por ningún lado, ni la techumbre está, bueno, de ninguna manera diseñada para frenar el aire, pues no se puede porque se encharca siempre. Eso por un lado. Y bueno, que aquí en Gijón, como ya sabéis, hay mogollón de practicantes de patinaje de velocidad, hay equipos corriendo la Liga Nacional y me parece que es muy triste que no se pueda disfrutar de esa instalación. Y dentro de esto también me preocupa que desde hace unos años pues las instalaciones deportivas en verano se cierran. Se cierran. Y, por ejemplo, la gente que tiene competiciones internacionales, que tiene que entrenar en instalaciones municipales, pues no lo puede hacer. Me parece que es una forma de ahorrar bastante triste, que se tenga que privar a la ciudadanía de instalaciones que se construyeron con dinero de todos y que no se pueda disfrutar en momentos que a lo mejor para ciertos deportistas y para los equipos en general pues no lo pueden hacer. No sé si este año ocurrirá lo mismo, pero hace años que eso lleva pasando. Vale, pues muchas gracias. Bueno, ahí han salido muchos temas, ¿no? Si queréis vamos dando respuesta y vamos también abriendo debate, porque a lo mejor no solo intervengo yo sobre los temas que han salido, también pueden intervenir otras personas sobre ello, ¿no? En cuanto a algunos temas que se planteaban por parte del compañero Marañola sobre participación, yo creo que lo he dicho antes de introducir, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo con cuál es el planteamiento de participación del actual gobierno, ¿no? Es decir, no hay una línea, ¿no?, clara de cuál tiene que ser el modelo de participación de la actividad. Hay, como te decía, al principio, dos propuestas encima de la mesa, una la del plan director y otra la de la reforma del reglamento de participación. Existe un reglamento de participación ciudadana y se ha puesto encima de la mesa una propuesta de Izquierda Unida que se reforme ese reglamento. En esos dos procesos yo entiendo que debería de abrirse un debate sobre cómo tiene que ser el modelo de participación de la ciudad. O eso es lo que nosotros pretendemos con esas propuestas. Claro, nosotros no gobernamos, obviamente. Si gobernáramos, ¿no?, estamos aquí haciendo un trabajo de oposición, primero vigilando la acción de gobierno, criticando lo que hay que criticar y también proponiendo para que haya pues, otras líneas de trabajo. En el tema de la participación, como te digo, totalmente de acuerdo. Yo estuve, creo que además nos vimos en el plan estratégico, ¿no?, en las mesas del plan estratégico,
pues que solamente el hecho de que se haga en el pabellón de Alaro a las 10 de la mañana el jueves dice mucho de que gente puede estar aquí participando. El conjunto de los portales han estado trabajando, es decir, el proceso mismo de elaboración del plan estratégico ha sido un proceso totalmente al margen de la gente y de la ciudadanía. Normal que la gente no sepa que se ha aprobado un plan estratégico ni lo que dice. Y es muy significativo esto también para lo que dice. O sea, tú señalas cómo se olvida mucho el plan estratégico de la parte social, obviamente, porque quienes han podido participar no son precisamente representativos, a lo mejor, de los sectores más desfavorecidos o de las capas más, con más necesidades sociales. Y eso dice mucho, como digo, del plan estratégico que se ha aprobado. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos totalmente de acuerdo y vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir dando la lata con cómo tienen que ser los procesos de participación, porque además nos parece que es una señal de identidad fundamental de nuestra candidatura. Es decir, nosotros hemos llegado aquí para abrir las puertas de las instituciones y para que la gente no solo conozca lo que pasa allí, sino que pueda decidir sobre lo que pasa. Entonces, como para nosotros es un eje fundamental, vamos a seguir trabajando o por lo menos planteando que las cosas tienen que hacerse de otra manera. Como digo, no gobernamos, pero sí por lo menos podemos señalar esas limitaciones y decir por dónde nosotros creemos que tiene que ser el camino. Digo, la cuestión de la participación que tú señalabas, que en este barrio especialmente, yo trabajo muchos años en este centro y conozco este barrio y sé que es un barrio muy vivo, pero también es verdad que en la medida en que se institucionalizaron determinados procesos de participación los mataste, los asfixiaste. La participación en sí misma es precisamente algo que huye de la institucionalización, ¿no? Por lo tanto tiene que ser muy flexible y muy adaptable. No valen ya las viejas formas de participación recogidas en los distintos reglamentos, consejos que existen en la ciudad, que son consultivos, ni siquiera son decisorios, que son representantes de no se sabe qué entidades. Es decir, que hay una nueva concepción de lo que es la participación. Yo creo que en el pleno del mes pasado lo señalamos, ¿no? A partir del 2011 especialmente con el 15M se abre un nuevo periodo donde la gente reclama otro tipo de forma de hacer política. En cuanto a las políticas sociales, bueno, pues yo que te voy a contar. Es decir, nosotros hemos planteado, lo primero que hemos planteado nada más en el ayuntamiento ha sido un plan de rescate ciudadano, porque entendemos cuáles son las necesidades sociales. Es algo que compartimos, yo creo, en todas las instituciones en las que estamos, a todos los niveles, municipal, estatal. Es decir, han sido unas primeras propuestas, tanto de las candidaturas de la Popular que participa Podemos como del propio Podemos, y aquí pues, se ha llevado a cabo como le ha dado a entender al gobierno, ¿no? Sabéis que se han dejado 55 millones sin gastar en el presupuesto de servicios sociales el año pasado, con esto de contención del gasto y de la austeridad, cuando tenemos una realidad social sangrante en la ciudad, bueno, y en todos los sitios, ¿no? Con el tema de la crisis, y tú no puedes dejar en la recámara un montón de millones mientras hay familias que están pasando. Esto es pues una mala gestión, esto es una incompetencia y esto es algo que nosotros venimos denunciando. Y como te digo, hemos hecho una propuesta de cómo creemos o ayudas que para nosotros no son solo paliativas, no son elementos, ¿verdad? Lo que tú dices, ¿no? Asistenciales, que también en este momento, dada la gravedad, son necesarios. Y no se han llevado a cabo de misma manera, es decir, de todas las ayudas de las diferentes líneas de ayuda que se han abierto, hay muchas que no se han solicitado, no se ha gastado el presupuesto destinado a ellas, porque no se ha llevado a las familias que necesitaban. Porque si los servicios sociales, la Dirección de los Servicios Sociales, la Concejalía de Servicios Sociales se piensa que con mandarle una carta la gente va a venir a solicitar la ayuda, ¿qué quieres que te diga? Las cosas no tienen que trabajarse así. Claro, ¿qué nos encontramos? Unos servicios sociales saturados, porque hay un aumento de la demanda enorme y nos ha aumentado la plantilla. Las trabajadoras sociales de base que están en el día a día están saturadas y sobrepasadas. Entonces, en ese sentido, pues nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de ese plan de rescate ciudadano, que ahí incluyo pues, lo que has dicho de los problemas de salud. Es decir, tiene que haber una abordaje integral de todas esas situaciones que yo comparto contigo el análisis de que responden a una situación de crisis y de desestructuración social que afecta pues, a los sectores más desfavorecidos. Creo que el tema de la juventud que tú has tocado hoy o ayer, ¿no? Salía en prensa cuál es la situación del plan integral de juventud y la despreocupación por parte de la Concejalía de Juventud con respecto al plan integral de juventud. El Consejo de la Mocedad, el Consejo de la Mocedad también ha protestado por este asunto y nosotros vamos a hacer una pregunta en la comisión de juventud sobre este tema. Que nos parece que no podemos dejar a nuestros jóvenes al margen de todos estos procesos. En cuanto a las cuestiones también de desempleo que se han comentado,
verdad que el ayuntamiento, quizás entre todas las administraciones que estamos aquí, la que menos competencias tiene en este terreno, luego mis compañeros me imagino que podrán profundizar un poco más. Y a mí, personalmente, ¿no? Que no llevo este área, como digo, pero creo que uno de las puntas de lanza con el tema del empleo han sido los planes de empleo, que ya hemos visto cuál ha sido el resultado, ¿no? Sabéis que se están utilizando los planes de empleo más allá que para integrar o de solucionar un problema de acceso al mercado laboral para cubrir puestos de trabajo de manera barata, y eso ha sido condenado en los tribunales, ¿no? Hay sentencias que se han ganado, el Ayuntamiento de Gijón va a tener que pagar un montón de millones en indemnizaciones a trabajadores porque han ganado esos pleitos, con lo cual la mala gestión nuevamente la pagamos todos, ¿verdad? Como se dispara con pólvora ajena, pues parece que no lo ve, ¿no? Y eso nosotros también lo hemos denunciado. Entonces, bueno, más allá de que los planes de empleo puedan tener un sentido y puedan servir, sí que nosotros hemos planteado diferentes medidas para, especialmente, el tema de las empresas en crisis, ¿no? Si nos parecía que el ayuntamiento ahí podría hacer mucho más de lo que está haciendo. Y con Fabril tenemos un montón de casos encima de la mesa, pero de momento se han desoído esas propuestas. Y luego ya, brevemente, por contestar a Mary con el tema de lo de los comedores, que lo del deporte, me lo apunto porque sí que sabía lo de la pista, pero no sabía lo de las instalaciones por los veranos, ¿verdad? Y lo de la pista sí que lo sabía. Es verdad que lo que se plantea es que es un coste enorme cerrar eso en condiciones, ¿no? Es un coste importante que habrá que ver si se puede asumir y cuándo se puede asumir, pero desde luego habría que pedir alguna responsabilidad al listo que hizo esa avenida. En el tema de la alimentación de los colegios pasa con todo, pasa no solamente con la alimentación de los colegios. Cualquier licitación que hace el ayuntamiento se ha venido en el último periodo abriendo solamente a criterios económicos, y eso es una cosa que significa muchas veces pues empresas que no pagan en condiciones a los trabajadores o que utilizan materiales defectuosos. Hemos tenido ahora mismo un problema, lo sabéis, con el mantenimiento viario de la ciudad, ¿no? En la que pues, una empresa que licitó a la baja, que se llama, ¿no? Y por 4 euros tenía a sus trabajadores muy mal pagados y las obras de la ciudad paralizada, ¿no? Y no había un buen mantenimiento de obras. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa es la necesidad de que todas esas licitaciones que se hacen a través de unos pliegos, ¿no? Se llaman, que se hagan con cláusulas sociales, es decir, que se garantice la sostenibilidad. Eso también lo hemos planteado en todas las administraciones en las que estamos, y en concreto en la de Gijón se ha desarrollado una instrucción que llama, que es un pliego donde viene qué condiciones mínimas tienen que recoger esas licitaciones. Bueno, pues para nosotros sigue siendo manifiestamente insuficiente, porque sigue teniendo un peso muy importante la cuestión económica y se deja de lado otro tipo de cuestiones que nuevamente, no sé si en este pleno o en el próximo, vamos a volver a sacar este tema en el pleno para plantear que se desarrolle más en profundidad este tema, porque sí se tienen en cuenta cuestiones como la sostenibilidad medioambiental, que se cumpla la normativa laboral, pero hay otros asuntos que para nosotros son importantes, como por ejemplo la promoción de la economía social, que no está contemplada en ese estudio. Entonces, bueno, es un proceso que se ha abierto, pero que sin duda creo que además todas las directivas a nivel europeo, a todos los niveles van por ahí, es decir, que no sea solamente el dinero el criterio para entregar un servicio público a alguien, ¿no? Porque si no estamos fomentando a los piratas. Y no sé si se me queda algo, pero creo que ya no veo nada. Sí, yo hablo también, bueno, brevemente antes de Saúl. Hablabas precisamente ahora de empresas en crisis y de Gijón Fabril, por ejemplo. Me hizo gracia porque hace un par de días en la TPA salió un programa que creo que se llama DECAI o algo así, ¿no? Que salía calzada hace muchos años, de que más crisis había Gijón Fabril aquí. Y me acordaba precisamente de esa situación porque es la última, yo creo, sobre todo porque tienen ahora un plazo, o sea, tienen hasta el 31 de mayo solamente para poder buscar una solución al problema que tienen, que es básicamente encontrar un comprador que se haga cargo, un inversor que se haga cargo de la empresa. Y hubo alguna alternativa, pero no llegaba a cubrir todo, por lo tanto, bueno, los administradores concursales normalmente no se mojan mucho más de ella si ven que no quieren vender lotes, ¿no? Dicen, usted me hace una oferta por todo, estoy aquí, liquido y demás. Entonces, bueno, es un caso que está muy de actualidad. Pero precisamente esta semana lo hablaba yo con un compañero, porque esta semana vimos a trabajadores de Jaime, trabajadores de Reconquista, trabajadores de Matadero, y todas estas empresas son ejemplos claros de personas que llevan, en el caso de Matadero, por ejemplo, casi 2 años encerrados. Ayer se adjudicaba la oferta a uno de los posibles compradores, que era Panero, que no sabemos si va a seguir con la producción o no, qué tipo de inversión se pretende hacer. Parece que apunta que sí, pero no se sabe. Y
Y en este caso concreto, cuando antes hablamos del empleo y de mayores de 45 años, hay, por ejemplo, en el caso de Fabril hay muchos trabajadores jóvenes, pero hay muchas personas afectadas que tienen edades, pues bueno, hablando con algunos de los trabajadores de Faine, estaban a 1 mes o 3 meses de jubilarse, con más de 40 años cotizados. Ese es otro tema, por cierto, que estamos hablando últimamente, porque sabemos que hay un movimiento en torno a esto para impulsarlo, ¿no? Que hay gente que tiene, pues eso, más de 40 años cotizados y que sufren unas penalizaciones y se jubilan antes de 1 año o 2 antes de los 65, tremendas. Entonces, ahí sí que vemos que hay un colectivo enorme de personas con unas edades donde es difícil que vayan a encontrar un empleo después. Ya no hablo de mayores de 45, además de eso, estás hablando ya de gente pues, que ronda los 60, 50 y tantos años y que están en una situación francamente difícil. Nosotros vemos que ahí hay muchísimos trabajadores afectados en ese rango de edad aproximadamente, y lo que comentábamos antes del protocolo para la recuperación de empresas en crisis es algo con lo que llevamos dando la matraca desde que llegamos a la Junta General. Y bueno, la semana pasada el consejero decía en el pleno, decía, bueno, me habéis convencido, estamos trabajando en un protocolo, pero nos tenéis que ayudar. Bueno, nosotros hemos registrado una proposición de ley que llevaremos en un par de semanas y que estamos presentando y decimos, es que aquí tampoco se requiere, quiero decir, es una cuestión casi de voluntad, es decir, con lo que hay actualmente, el gobierno y la administración tiene los medios, las herramientas de coordinación, de promoción empresarial, de asesoría técnica, para apoyar a gente que a veces se ve sin nada. Es decir, en Home Fabril, por ejemplo, si por el gerente están los trabajadores solos, tienes que buscar a alguien que te guíe, que te diga qué es lo que tienes que hacer, en qué punto estás del proceso, quién te puede asesorar, si es que hay alguien que te pueda asesorar, a dónde puedes ir. Entonces, lo que nosotros decíamos es que no puede depender solamente del nivel de presión que ejerzan determinados colectivos solamente, o grupos políticos, quiero decir, tiene que haber un protocolo de actuación por parte de la Administración del Principado que atienda a las empresas en diferentes momentos de igual forma, con las herramientas que tienen. Y hay empresas que a lo mejor ven que bueno, las cosas no van bien y que igual necesitan cierta asesoría para decir, bueno, ¿cómo va a ser nuestro futuro? ¿Cómo podemos asegurar nuestra viabilidad a futuro? Las hay que ya están en una situación extrema. Pero claro, hay algunas que cuando te vienen están ya han cerrado, el empresario en algunos casos, como lo que decías tú antes, desafortunadamente hay empresarios piratas que se van, aunque la empresa sea viable, y que te dejan tirado, y entonces esa gente se ve totalmente desamparada. Para eso creemos que hay que exigir, y así lo hemos venido haciendo, un protocolo y poner en marcha los recursos que sean necesarios. Sabemos que ahora mismo estamos en prórroga presupuestaria, si hablas de meter más recursos, fuera ya de los que ya hay humanos y técnicos que están a disposición del tejido productivo sereno, deberían estar de todo el mundo. Más allá de eso, todo aquel recurso económico que haya que invertir o que haya que incluir en una partida concreta para esto, pueda ser a partir de 2017, y para eso hay que contar con ello y hay que plantearlo desde ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso por un lado, y yo personalmente es uno de los temas que más cuesta, porque ves a gente en situación muy complicada que te vienen buscando, obviamente, ayuda. Y pues, bueno, uno trata de echar una mano, pero es lo que digo, tienes que tener la posibilidad de poder hacer algo también más allá de pues, intentar guiar un poco por donde puedes, ¿no? Luego tú hablabas de algo muy interesante, que es que nosotros llevamos una proposición de ley también sobre compra y contratación pública responsable, la inclusión de cláusulas sociales en los contratos. Y es un asunto que yo creo que aquí está algún ayuntamiento Avilés, y sé que en Gijón también hay algo que es mejorable, siempre es mejorable también. Y es un tema en el que para nosotros consideramos que es uno de los ejes económicos principales. A nivel europeo, entre el 16, el volumen de gasto de la administración supone entre un 16 y un 20% del PIB. Eso es una barbaridad. Eso bien gestionado, bien aprovechado, es decir, comprando, contratando con empresas que realmente velen por los derechos laborales, medioambientales, sociales, es un eje que para nosotros es enorme y para nosotros es algo fundamental. Lo llevábamos a la Junta hace aproximadamente 4 semanas, y a pesar de que el Partido Socialista había insistido en muchas ocasiones en la importancia que daban a la inclusión de cláusulas sociales, y de hecho lo tienen en algunos ayuntamientos, votaron en contra de la medida,
se abstuvieron Foro y PP y salió adelante, pero poco confiados de nosotros, una cosa así, un poco extraña, pero salió adelante. Yo creo que la proposición era una proposición que lleva yo creo que de pie cambiado a algunos y que de repente decían, vaya, no nos habíamos fijado en esto y creemos que puede ser algo con potencial para crear empleo y también como eje económico y de desarrollo. Y lo cierto es que nosotros estamos viendo muchas de las ciudades del cambio hoy en día en España. Estamos viendo que efectivamente es algo que se está llevando a cabo, que se están aprobando instrucciones. Y en este sentido hay una directiva comunitaria que tiene que ser adaptada a la normativa de cada país, ¿no? Y por cada país. El caso es que el plazo para adaptar la normativa para adaptar esta directiva comunitaria terminaba el 18 de abril pasado y en España no se ha hecho. Hay un proyecto de ley, pero quedó ahí aparcado. El caso es que el proyecto de ley no es tan ambicioso como la directiva e incluso las comunidades autónomas podrían ir a más. Nosotros lo que queríamos es, desde cada comunidad autónoma, como ya se está haciendo en algunas, o desde cada ayuntamiento, hagamos una transposición de eso que indica esa directiva comunitaria y intentemos ir a más. Lo que no se puede permitir es que haya una administración pública o diferentes niveles de administración pública en Asturias que estén contratando, insisto, con empresas piratas. Y es fundamental establecer determinadas reglas. Es fundamental, o sea, no se puede seguir contratando con determinadas empresas y hay que decirlo así. Obviamente tiene que haber unos criterios objetivos y para eso hay que desarrollar ese reglamento. Lo curioso de todo esto es que el PSOE votó en contra, pero hace unos días, la semana pasada salía el acuerdo de concertación social de 2016 a 2019 con la patronal y con los sindicatos y dedicaban 3 páginas y mucho bombo y platillo en la prensa en los días sucesivos para hablar de que incluían la inclusión, para la redundancia, de cláusulas sociales. Y yo hoy lo recordaba y decía, es mucho menos ambicioso lo que contempláis en ese acuerdo que la propia proposición de ley que llevamos adelante. Creemos que ese es un foco fundamental. Y voy a dar la palabra a segundo, pero hilando por lo que comentaba usted, para nosotros, o sea, si insistimos en esto, los autónomos en Asturias son alrededor de 76.000 personas trabajando. Son los números que se manejan. Y siempre decimos que es el colectivo más perjudicado y al que menos atención se le presta. Hoy también decíamos, en el acuerdo de competitividad económica y sostenibilidad social, se habla de economía sumergida y parece que solo se pone el foco en los autónomos también, cuando el mayor foco de economía sumergida están las empresas más grandes. Por lo tanto, siempre... Bien, yo lo que digo... Porque os pilláis ahora, pero los autónomos nunca nos vais a pillar así. Si no ponéis una cosa sí, como lo de los coches, como te estoy diciendo, nunca los pillaréis. Y como dices tú, más de 76. sí, sí. ¿Cuánta industria hay aquí? Bueno, yo remato para que pase al segundo y lo que digo es, recalcamos esto constantemente. Ya en el programa autonómico el año pasado llevamos medidas para autónomos y pymes de calado. Y yo creo que hay que poner el foco ahí y no simplemente poner el foco sobre ellos cuando se cree que la economía sumergida se encuentra solamente ahí. A nosotros nos parece que hay que desviar un poquito la vista y poner el foco también en otra parte. Y en ese sentido hay que apoyar a los autónomos. Bueno, por completar un poco la parte de los sociales, que un enfoque diferente que creo que es interesante también, es decir, que muchas veces las cláusulas sociales se plantean desde un punto de vista social, como su propio nombre indica, pero también tiene un componente económico, porque muchas veces la oferta que es económicamente más competitiva, supuestamente, al final acaba siendo más cara, porque vivimos en el país de los sobrecostos, vivimos un país en el que se pierden al año unos 48.000 millones de euros, que es una barbaridad, casi el 5% del PIB, en corrupción. La corrupción básicamente son sobrecostes, son contratos inflados que la administración, con el ministro de turno, el director general de turno, pacta con la empresa un precio bajo y que después la pacta que se va a pagar el sobrecoste. Ahí está el problema y ahí viene gran parte de los problemas que tenemos en la economía, y las cláusulas sociales al final lo que consiguen es una compra ética por parte de la administración que al final acaba siendo económicamente más barata y socialmente más rentable. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces lo barato sale caro, ¿no? Como se suele decir, pues en la contratación pública también. Respecto a la participación que comentaba el compañero, sí, la brecha social está claro que es un obstáculo que tenemos que resolver, que es un problema sobre todo en la participación interna dentro de Podemos. Pero para eso
eso también tenemos los círculos y tenemos a todos los compañeros organizados que se encargan de llevar a la calle la participación que se hace a través de internet. Eso es muy sencillo, eso es poniendo mesas, ordenadores en la calle y diciendo a la gente, mira, aquí puedes votar, en los locales que hay de Podemos se puede votar, y está claro que no puede ser solamente la participación a través de internet, porque la gente, si no, se queda excluida, la gente no tiene acceso, pero siempre hay fórmulas para sortear ese obstáculo. Y creemos que hay que avanzar en cómo sortear ese obstáculo, pero para eso depende mucho de que la gente se involucre, porque, como sabes, Podemos no es aquí unos dicen y otros escuchan, no, aquí hacemos todos, unos hacen en un sitio, otros hacen en otro, pero aquí necesitamos de la participación de todos, el trabajo de todos, para que esto funcione, porque el proyecto que estamos intentando poner en marcha y que lleva funcionando 2 años, va mucho más allá y cuesta mucho más que funcione que el que tiene el resto de partidos. Porque el resto de partidos lo único que hacen es gastar dinero público en mítines y venga, vótame, y hasta los 4 años no quiero saber nada. Claro, nosotros lo que queremos es que la gente esté participando lo más posible, si puede ser todas las semanas, y si no, cuando haya votaciones una vez al mes, pero claro, eso exige más esfuerzo por parte de todos, y sí que tenemos que ser todos responsables y solidarios y colaborar para que eso sea posible y que nadie se quede atrás. Luego, la parte de autónomos. O sea, la mayor parte, nosotros representa el 98% del tejido productivo, no, el 99% del tejido productivo de este país, junto con las pymes, autónomos y pymes, ¿vale? El fraude fiscal se concentra en un 90% en las grandes fortunas y las grandes empresas. No se concentra, aunque estos sean muchísimos más, y alguno pues sí, el típico fontanero que te dice esto ¿cómo quieres? Con IVA subida, bueno, pero esos son casos mínimos, no se puede poner al mismo nivel el que te dice con IVA sin IVA porque no llega a final de mes, que el que está robando la administración pública 10.000 millones de euros al año, 5.000 millones de euros al año, las empresas que están, por ejemplo, Valiente Pajares, que es un tema que seguí yo, 2.000 millones de euros se llevaron las empresas que estaban en los papeles del caso Bárcenas. Ferrovial, Dragado, SACIR, los 4 de siempre, los 4 de IBEX, que obviamente hay que construir una cultura más cívica en la que todo el mundo pague los impuestos que tiene que pagar, porque eso contribuye al bien común. Pero para eso también tenemos que conseguir que los primeros en pagar sean los que más tienen y que la administración funcione de forma transparente y de forma responsable, para que así la gente va a decir, pues claro, ¿cómo lo voy a pagar? Si ese dinero yo sé perfectamente dónde va, porque lo puedo ver aquí, porque veo cómo se invierte allá. Esa es la forma al final, ¿no? Tener una administración que funcione de forma responsable y transparente. Y para eso, evidentemente, hay que echar a los piratas que están ahora mismo en las administraciones, especialmente en la administración autonómica, en la administración estatal, que por ahí es por donde se va, como decía antes, con un 5% del PIB solamente en esos sobrecostes. Más luego, todo el fraude fiscal que no persiguen, porque quienes cometen el fraude fiscal son sus amigos. Y con el fraude fiscal son 50.000 millones de euros. Con 50.000 millones de euros del fraude fiscal y 48.000 del otro, es un 10% del Producto Interior Bruto, que es una barbaridad. O sea, eso dices, pues, que son 1.000 millones y ahí no me centro con tanta cifra. Pero con eso acabas con el problema del déficit. Puedes devolver en 5 años la deuda a los niveles que había en 2009. Puedes sufragar la renta garantizada, que son 600 euros para todo el mundo, independientemente de que cumpla el criterio de salario social o no. Todo el mundo que no tenga otro tipo de renta, 600 euros garantizados, que se complementan con empleos a media jornada, se pueden acceder a ellos hasta los 900 euros. Y eso creemos que no solamente es una cuestión, como decía antes con la cláusula social, de justicia, sino también de eficacia económica. Porque ¿qué pasa cuando la riqueza se distribuye en lugar de estar en manos de unos pocos? No nos olvidemos que España es el país más desigual de la Unión Europea después de Letonia, que eso es una barbaridad. Sí, es así como suena, es increíble, pero es así. ¿Y qué pasa si distribuimos la riqueza que está en manos de unos pocos, en manos de la mayoría? Que la economía empieza a funcionar, que se sale como agua a molino. El molino se mueve si pasa el agua por él. Y el agua es que la gente tenga dinero para gastar. Si la gente tiene dinero para gastar, la economía se revitaliza, las pymes pueden contratar a más trabajadores, se puede pagar más a los trabajadores, también si se pone un salario mínimo más alto, que se lo permita pagar las empresas, que haya más gente consumiendo, y al final es lo que hace que la rueda gire. Y una vez gira la rueda, lo que hay que hacer es aumentar, invertir más porque no vale solamente, bueno, que la economía, que uno de los problemas también, aparte del déficit, el desempleo y la pobreza que hay en España, es el atraso del modelo productivo español. Tenemos un modelo productivo que se sustenta básicamente sobre el turismo, un turismo barato de sol y playa, diseñado para que vengan los alemanes a jubilarse
y a tomar cañas a las terrazas, y la construcción obsoleta que ahora vuelve otra vez a reutilizar un poco, pero es que no nos vale porque eso es volver otra vez a caer en los mismos errores y es construir otra vez un gigante con pie de barro basado en la especulación. Lo que hay que construir es un modelo productivo diferente, ¿no? Basado en sectores de alto valor añadido, y para eso la administración tiene que invertir y hay que devolver el I+D+I a los niveles que había antes de la crisis y llevarlo al 3%, que es el objetivo de la Unión Europea, en 2 años. Y para eso hay que invertir. ¿Y dónde saca dinero de inversión? Pues de la economía funcione para que pueda haber más ingresos, de perseguir el fraude fiscal y de acabar con la corrupción que tiene un coste increíble de los 48.000 millones que decía antes. Con eso, y grabar un poquitín más a las rentas más altas, que decimos que son aquellas que cobran más de 60.000 euros al año, que es un 5% de las rentas, no tenemos que no, porque a mi padrino no, es un 5% que cobra más de 60.000 euros, que no nos engañen, y tampoco sería subido progresivamente, que cobra 61.000 se sube un poco, y que cobra 100.000 se sube una barbaridad, porque esos son precisamente las rentas altas, y perseguir el fraude fiscal. Con eso salimos de la crisis, salimos no con los pies de barro como nos está sacando ahora con contratos que antes eran de una persona, ahora son de 2, porque reparten la miseria de un puesto de trabajo, hacen 2 a media jornada o 2 a jornada completa, con un salario por la mitad que el que había antes. Eso no vale. Eso es maquillaje para luego poder decir en la EPA, mira que hay gran desempleo. Eso es mentira. Si no salimos de la crisis fortalecidos, con un tejido productivo diferente, vamos a volver a caer a los 5 años. Y no valen medias tintas. Y ahí nosotros lo tenemos claro, que pasa porque el Estado invierte y pongo a funcionar la economía. Así que ya termino que... Y nada, yo me tengo que retirar el pleno y os pido perdón y permiso que no me haga otro acto. Perdón, un momentito. Tú, ahora, ¿cuántos años tienes? 28. ¿Tienes 28 años? Y tú vas a trabajar hasta X. Si empieces a los 18, como decía ella, los de los 40, ¿por qué no se pueden jubilar primero? Ver de 65 años, tú tienes 40 cotizados, porque empezaste a los 28, pero empezó a los 18, porque es el tipo de... Vamos a ver una ronda de preguntas, si se pregunta usted y ya le contestamos con lo que está fuera. Bueno, se ha incorporado David Álvarez, que es el consejero Alonso, sí. Que es el consejero de Medio Ambiente y Urbanismo de Gestión Simple. Y bueno, con ello abrimos una nueva ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta nueva. Bueno, primero bueno, primero disculpas, pero tuve que presentar Express en Madrid porque no sé si lo sabréis, que hay problemas gordos con la depuradora. Y bueno, fui a ver a antiguos colegas que trabajan en el CEDES, el Centro de Experimentación de Obras Públicas de España, a la sección de obras hidráulicas, porque la solución que planteamos para tenerla bien, y por eso llego tarde, ¿vale? Así que lo primero, disculpas. Lo segundo, bueno, no sé cómo fue, yo hago una pequeña exposición de temáticas que desde MEAIA hay sobre la mesa, ¿no? La primera de ellas, y empiezo por lo que acabo de decir, bueno, ya sabéis que tenemos un problema bastante grave de contaminación, en este caso de las aguas, luego hablo de la atmosférica. En la zona este de Sisión es una barbaridad, esa estación depuradora ya creo que todo el mundo lo sabe, esta es una estación ilegal de la nueva EDA, no de la antigua Plantora, que es verdad que hubo juicios, pero está legal. Entonces, en esa dinámica, nosotros ya en agosto, preguntamos en el pleno sobre cuál era la situación de la estación depuradora, nadie nos ponía absolutamente nada claro. En todos los consejos de administración que hubo de la EMA durante ese tiempo, se fue preguntando sucesivamente, oiga, nosotros creo que hay un prudencia con este asunto. Bien, allí nadie dijo nada. Cuando digo nadie, digo nadie, porque en el Consejo de Administración están representados todos los grupos políticos. Además del equipo de gobierno está Izquierda Unida, PSOE, Ciudadanos y sindicatos y otras asociaciones. Bueno, hasta que llega mayo y demás, que ya esto no tiene vuelta de hoja, hacemos el planteamiento en el pleno de la situación real y lo hacemos de una manera que todo el mundo lo entienda, es decir, las botellitas estas de 1,5 litros de Fuensanta, por decir una marca, pues salen 23,7 millones de botellitas de esas de agua contaminada al día. Al día. Eso sale por un tubo gigante de 1,5 metros
allí. Y yo lo planteo igual que planteaba la contaminación atmosférica de la zona oeste. Y un problema de Gijón. Vale que puede estar más localizado, pero esa barbaridad, lo que nosotros tratamos, que luego fue la prensa, como casi todo, la que cogió ese argumento y salió ya visto los últimos días, que sale todo el mundo diciendo que hay un problema. Pero nosotros lo que quisimos allá a la pleno fue decir, oye, esto lo debemos atajar de alguna manera, porque ya que no nos hacen caso en la organización de la EMA, ya que hicimos una rueda de prensa en agosto, que tiene la repercusión que tiene, entonces sale todo este tema. Y lo que nosotros planteamos ahora, sin entrar ya, que es lo fácil, y tú más, porque aquí las responsabilidades vienen desde Areces, en la depuradora. Desde Areces y Febroso, que dictaminaron cómo se tenía que colocar la estación, al Ministerio de Medio Ambiente, y sucesivamente las responsabilidades, en este caso a través de la CSC, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en plantear una solución que ahora se ve que no es factible. Entonces nosotros lo que hemos planteado, además de denunciar todo esto, que lo haremos, que lo estamos haciendo desde el ámbito municipal, lo llevaremos autonómico, lo llevaremos nacional, de la forma que consideremos, por lo que además de denunciar todo esto, busco una solución. Porque si no, es lo de siempre. Yo, al menos cuando llegué a esta política, llevo los 8 meses que llevo y poco más, lo que no quería era tener un tipo aquí sentado diciéndome que todo eso es una no sé qué, pero luego no propongo nada. A mí es una rebatera. Pero nosotros lo que proponemos es la solución. Y la solución es utilizar el edificio que ha llegado, que es de la plantona. Volver a reubicar, que es un chiste, lo que se instaló en contra de la opinión de los técnicos de abajo, no de los de arriba, los gerentes, los puestos a dedo, el director técnico, gerente y director económico. Esos 3 puestos son dedo, dedo, dedo. Pero los de abajo, que no son de dedo, los técnicos, dijeron, oiga, si desmontamos esto, va a pasar esto. Nosotros tenemos esos informes, que son los que funcionan en el comercio. Va a pasar esto, en todo caso, con perdón. Entonces, lo que nosotros vamos a pedir es comparecencia del gerente, del presidente de la EMA, y espero que esto acabe en un rosario de divisiones que llegan hasta donde tenga guía, porque es una incompetencia supina. Pero aún así, hay que proponer una solución, y la solución está en volver a instalar un desarenador y un desengrasador en la antigua planta de nueva tecnología, con lo cual vamos a reducir la carga contaminante en un 30%. También manda narices que nosotros, que fuimos los últimos en llegar, y que nos podríamos dedicar perfectamente a señalar a los demás partidos políticos, seamos los que tengamos que proponer la solución. Tiene bemoles, pero esa es la solución, la única, porque la estación depuradora está pendiente de unir lo que hemos hecho con la sentencia. Salto de contaminación de aguas a contaminación atmosférica, ¿vale? Que esta es una situación que ya entiendo que aquí generalmente cuando tenemos charlas aquí suele ser más. Como sabéis, hay una ordenanza de contaminación atmosférica en Gijón, que data de 2004, que el equipo del foro en su momento, con las elecciones dijo que le iba a tocar, pero como hay un problema gravísimo, gracias a la movilización vecinal, porque si no, como casi todo, o lo denuncia algún partido, o si no se mueve la gente, los políticos no son temas que no queremos saber nada de ellos, porque no quieren saber nada de ellos, bueno, incluyo, ya lo soy. Entonces se puso a redactar una nueva ordenanza. Nosotros, de Decisión Si Puede, tanto las caserías, la Asociación Rural de Caserías, como la Plataforma de Anticontaminación en su día, nos pidieron documentos, estuvimos intercambiándonos cositas y demás, para tener un documento más o menos parecido. Nosotros, ante lo que presentó Foro, como nos pareció una aberración, eso lo dijimos públicamente, presentamos una ordenanza alternativa, que se debate en una comisión en la que están representados, además de los partidos políticos, los actores que han hecho esas alternativas, como son la Asociación Vecinal de Caserías, la Plataforma Anticontaminación, la FADE al final no se la invitó. Entonces, dentro de esa comisión en la que estamos todos, es donde se va a debatir sobre esa nueva ordenanza. Nosotros, cuando se presenta esa ordenanza, lo que notamos es que el equipo de gobierno, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, coge toda esa documentación y hace una especie de borrador que intenta integrar. Bueno, no integra nada. O sea, es casi peor lo que han hecho que la que había en 2004, lo cual ya es decir. Y ellos siempre van, el equipo de gobierno siempre va a lo mismo, que además es una falacia y es mentira, que es el ámbito competencial. Es lo mismo que pasó con la depuradora del ámbito competencial de la EMA. No, sí tenemos responsabilidades, sí las tenemos. Por supuesto, en el ámbito autonómico las tiene más, pero en el ámbito municipal las tenemos. Nuestra propuesta de ordenanza, que son 67 páginas y no creo que vaya a tener mucho tiempo para explicarlo, pero muy resumidamente la diferencia con lo demás es que, primero, situamos que el problema de la contaminación atmosférica en Gijón es preferentemente la contaminación industrial. Primero, para situarlo. Pero es que eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el estudio de plan de calidad de aire del Principado.
Lo que pasa es que nosotros lo traducimos a Gijón. Segundo, tiene que haber agentes, esa famosa policía ambiental que se sacó del equipo de gobierno, maravillosa y fantástica, que no tienen ni actas, ni saben lo que tienen que hacer, pues hay que dotarla de un reglamento para saber lo que tienen que hacer y la protesta que tienen que hacer. Que nosotros en esa ordenanza lo ponemos. Como son las actas, capacidad sancionadora, qué capacidad tiene de investigación y qué capacidad tiene de actuación. Porque si no, son meros títeres que nos vale para sacar una foto, que la harán, la acabarán haciendo en breve, ha puesto 20 euros, se acabará una foto con dos terrenos que pondrán vigilancia ambiental, con la señora alcaldesa allí y 10 agentes, que no van a valer de nada si no lo dotas de una ordenanza sobre que se sustente. Es decir, tú no puedes ser agente si no tienes ley sobre la que ejercer. Si no hay ley, ¿qué manera que seas un agente? ¿Sobre qué ley ejerces? Un agente municipal, si no tienes ley municipal. Eso nosotros lo reflejamos en la ordenanza. Y sobre todo, el gran quid de la cuestión, que a lo mejor es un poco pesado, pero es importante, ellos, el equipo de gobierno, porque los demás partidos, y lo hay que decir, por ejemplo el PSOE, yo de contaminación no sé qué opina, porque mira que lo he intentado saber, pero todavía no sé lo que opina, a día de hoy, no sé lo que opina. Y los demás partidos están por ahí, están. Y yo siempre digo lo mismo, hay actas. Yo pasamos los planes, yo invito a todo el mundo a que consulte las actas y vea el que aporta, el que no aporta, el que dice y el que no dice. Pero luego presa que si todo el mundo dice, pero luego trabajar, no se falta, vamos, ni para nada. La principal diferencia es que en Asturias tenemos una ley, el 68, que se llama RAMIN, que casi solo es la única comunidad que tenemos esa ley sobre la que tendríamos que aplicar esa ordenanza. Esa ley es una famosa ley porque tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con las distancias, tiene que ver con las competencias. Hay un anteproyecto de ley autonómico que está enterrado por ahí que modificaría esa ley. Lo que dice el equipo de gobierno de aquí, lo que dicen los políticos de aquí, lo que dice la Dirección General de Medio Ambiente es que, bueno, como RAMIN acaba desapareciendo, lo que basamos esta nueva ordenanza es en ese anteproyecto de ley que está enterrado y que supongo con los repartos de fuerzas que hay ahora y con el que espero que haya en el futuro, no saldrá nunca, hacen la ordenanza en base a eso. Y en base a eso quiere decir que las competencias municipales serían todavía menos de las que son. Pero el RAMIN, no. El RAMIN sigue dotando de competencias municipales más de las que son. Y esa es la gran diferencia. Y esa es la guerra que va a haber en esta comisión para que la ordenanza se agarre a esa ley para tener muchas más competencias. Y eso quiere decir que desde el ámbito municipal no nos podrán vender la moto de que cuando pegan un petardazo, cuando hay nubes de carbón, o cuando amanece marrón, como todos los días, o rojo, o morado, o te llama el de Tremañes, te llama el de Joven, te llama el de donde te llama y dice, pero es que esto es una auténtica barbaridad. O vas a su casa, vas a su piso y solo quiere respirar. Y dices, tener capacidad desde el ámbito municipal de actuar. Y solo va a depender de tener voluntad política, que eso ya es fundamental. Y luego, no enrollo más temáticas que pueda haber que afecten a esta zona. Lo último que fue el vial de Joven, que se llevó también al pleno municipal. Sabéis el famoso vial de enlace del museo con Joven, que en un futuro enlaza con la Pellona y con la futura Zalla. Es una obra del Ministerio de Fomento. Los vecinos de Joven, lo que nos decían, está contemplado que vaya a soterrar, efectivamente, va a soterrar, pero arriba ya querían hacer la trampa desde el Ministerio de Fomento. Y la trampa era que eso, que iba a ser un boulevard con una amplia zona verde, pues lo que iban a hacer era, bueno, por abajo metemos camiones y por arriba cochecitos. Eso ha habido una propuesta que fue nuestra y que luego de Izquierda Unida también se dio, es decir, desde Izquierda Unida y desde su pueblo, para que eso no suceda. Fue aprobada mayoritariamente en el Pleno. No recuerdo si fue con la abstención del Partido Popular. En todo caso, está aprobada en el Pleno, por lo cual de esa forma garantizamos que todo ese vial de Joven vaya como tiene que ser, es decir, todo el tráfico pesado por debajo y por arriba sea un bulevar con una amplia zona verde y solo con sendas peatonales y ciclables y de bicicleta. No que no vayan coches, porque ya hay suficientemente áreas de coches y además pueden ir perfectamente por abajo. Y ya finalmente, no sé, como ámbito general está por ahí el plan general, pero bueno, ahí no sé si meterlo porque podrían ser tantas cosas, son cosas más concretas, pero fundamentalmente sobre la zona oeste lo que se intentó mejorar fue, y tiene que ver con la ordenanza, tiene que ver especialmente con el ámbito de contaminación. Por eso se definieron las zonas ambientalmente protegidas. Eso son distribuir un 20% más de zonas verdes de las que había, un 25% más de zonas verdes de las que había y que además esas zonas verdes se desarrollen por parte del ámbito municipal. Y que no se desarrolle con prados, sino con masa boscosa, que es mucho mejor a la hora de aspirar los
CO2 y demás gases que no convienen, es un mal menor, uno, y dos, limitar la ocupación de licencias de actividad de empresas altamente contaminantes. Sé que es un tema tremendamente delicado siempre, lo que es trabajo y medio ambiente. Nosotros no nos metemos en eso, o sea, no nos vamos a meter en eso. Pero lo que sí nos metemos es que, oiga, si todo el mundo está de acuerdo en modelos productivos, si todo el mundo está de acuerdo en que hay que ir hacia una dirección distinta a la que estamos yendo, ¿qué vamos? ¿A seguir estableciendo la zona este como donde se establezcan? Y, ojo, son solo empresas altamente contaminantes. Que no quiere decir que no se instalen, sino que quiere decir que necesitarán un informe municipal. Hasta ahora, si no lo sabéis, las autorizaciones ambientales para que se instalen empresas contaminantes las da el Principado. Y nosotros lo que queríamos era también hacer la protesta municipal, para que no se instale lo que quiera el Principado de aquella manera. Antes de confirmar, ¿quieres contestar el segundo al...? Bueno, os preguntaste por pensiones, y bueno, es un tema que trabajé yo. Exacto. Sí, pues nada, te contesto. Uno que trabaja 18 años, tiene que jubilarse a los 65. ¿Cuál ya la pregunta ya la entendí? ¿Cuál ya la situación de las pensiones? La edad de jubilación hasta los 67 años después de la reforma que metió el Partido Socialista en 2011. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que los mayores no los pueden jubilar y los jóvenes no pueden trabajar. Y la gente también de los de edad media, por déjame terminar y luego ya, si quieres, te digo otra pregunta. Vale. Hay ahora mismo un déficit en la caja de la Seguridad Social, del Fondo de Reserva de las Pensiones, que llega lo que se cubren las pensiones cuando hay gente cobrando que gente cotizando, más o menos, hay que pagarlo con ese fondo de reserva. Ese fondo de reserva vaciaron a la mitad del Partido Popular durante esta legislatura. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue distribuir, bueno, en este caso no sé si cogieron, pero al menos reducieron la cotización. ¿Por qué redujeron la cotización? Porque hay menos gente trabajando y la gente que trabaja por menos salario. Al trabajar por menos salario, cotizas menos y si cotizas menos, no te da para cubrir la gente que está cobrando la cotización. Entonces, ¿cuál es la forma de, bueno, con este agujero en el fondo de reserva y con el déficit que hay ahora mismo, provocado por las políticas de distribución de la pobreza y de precarización generalizada del Partido Popular, puede que el fondo de reserva este se acabe en 2 años. ¿Qué creo yo que hace el Partido Popular? Pues decir, bueno, vamos a tirar de aquí hasta que se agote. Cuando se agote decimos, bueno, es insostenible el sistema público de pensiones, entonces va a tener que entrar la iniciativa privada, porque esto ya es lo que hicieron en los sitios donde gobernaron, tanto con educación, con sanidad, con la televisión, como Telemadrid, que la hicieron mierda hasta que nadie la quería ver. Cuando nadie quería ver, dijeron, pues ahora hay que cerrarla. Igual que hicieron en Valencia con la televisión valenciana, pues eso hacen también con educación y con sanidad de gobierno. Y eso es lo que están haciendo con las pensiones. Y eso no lo sabe mucha gente. Yo creo que es importante esparcir la voz y contarle a todo el mundo. Es decir, con la política del Partido Popular, dentro de 2 años, igual vamos a pagar las pensiones con este fondo. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Proponemos mejores salarios, aumentar la base de cotización, garantizar pensiones 100% públicas, mejorar la financiación de las pensiones a través de impuestos a los que más tienen y rebajar la edad de jubilación a los 65, para que la gente que ya es mayor se pueda jubilar de manera que los jóvenes de la mi generación que no pueden trabajar puedan trabajar. Y es una cuestión sencilla. Se financia muy fácil. Mejores salarios, mejor base de cotización, por lo tanto se llena la hucha de las pensiones. Y por otro lado, si no llega con eso, no hay ningún problema, pues se puede financiar también con impuestos. Esto ahora que anunció el PSOE, no, vamos a meter todo el impuesto. Eso ya hemos dicho desde hace 2 años. Que hay que contribuir con impuestos progresivos a los que más tienen. Las cuestiones de fraude para financiar las pensiones. Y con eso podemos conseguir que siga habiendo pensiones públicas sostenibles y mejorar el poder adquisitivo de las mismas. Yo he ido con mi hijo a un médico particular. Primera consulta, 120 euros. Segunda consulta, 80. Tercera consulta, 80. Pero no hay precio. En España hay que ser honrado, como los países del norte de Europa. Y declarar todo el mundo. Ahí está. ¿Por qué los países nórdicos mentir? Porque son honrados. Y los países latinos ninguno es honrado. Aquí Toda la razón. Si le estoy pagando, los que me
Yo no he vivido en Francia por esta. Por favor, estamos ordenando las preguntas. Tenemos bastantes preguntas que yo he tenido. Por las que las vamos a terminar. La señora... bastantes cosas que hemos contado. Lo que pasa es que en público, en la televisión, no respondo. Quiero deciros que el primer alcalde que yo me acuerde, que era Marcelo, el Palacio, pues ese nos vino al barrio a que viéramos todas las cosas que había, porque había elecciones para haber arreglado cuando saliera el alcalde. Salió alcalde, pero no arregló nada. Cuando ya terminó, que quería volverse el alcalde, volvió a venir y dijo que era que no había dinero y que ya lo haría para otra vez. Bueno, que luego ya no salió. Pero vino la Federosa. La Federosa vino 3 veces. Vino 3 veces. Vino la primera y nos ofreció el oro y el moro que iba a hacer en la calzada tanto igual. No hizo nada. Hasta el día de hoy no hizo nada. Luego vino la Montillón, ya vino 2 veces, ahora vino poco. Traíamos corriendo por aquí, por el barrio, de un sitio a otro, enseñando las cosas, pero apuntábanlas y quedaba ahí apuntado y no había nada que hacer. Bueno, ahí eso queda así. Tengo mucho más que me sorprende. Escuché aquí detrás de las de patinaje, que los entra el agua y los entra todo este laberinto. Pero yo digo que las subvenciones que me dan de patinaje, ¿dónde están? Tengo yo en casa, solo de 5 años, 1 millón de euros, dado por el ayuntamiento de subvenciones. 1 millón de euros. Y lo que hubo antes, y lo que, porque esto fue hasta el año 1998. De allí para acá sirvieron las subvenciones. ¿Cuántas subvenciones hay ahí? Y luego caen goteras y eso. El ayuntamiento arregló el pabellón de la Matajoves, que ahí no deja entrar a nadie nada más que al sol. Arregló el de Natahoyo, que lo arregló para los mundiales, que gastaron un dineral del ayuntamiento. Un dineral. Y tampoco nada. Si quieres doy unas copias, unas fotocopias de 1 millón de euros. De 1 millón de euros que dieron en 5 años. Pero anteriormente dieron y montones. Y después de eso dieron y también y están dando. A ver dónde tiene esas subvenciones, ¿por qué no lo hacen? Ahora voy a deciros otra cosa. Que tengo más que decir, pero bueno, se me va. Que también la Federosa nos ofreció unos panfletos que iban a hacer lo de la estación de la Renfe, para que no subiéramos por arriba las vías para coger el tren. Iba a ser por bajo, subterráneos, iba a hacer un ascensor para los minusválidos y todo eso. Y eso quedó así. Si queremos coger el tren tenemos que ir por arriba las vías. Eso quedó así. Y dije yo, un día que vino, dije yo, no hiciste nada, porque teníamos que seguir cruzando por encima de las vías para coger el tren. Eso no hay derecho. Dijo, bueno, pues si no quieres cogerlo, dar la vuelta a los Tremanes. Fue lo que me contestó. Ahora me decimos otra cosa. Tenemos unos papeles ahí. Bueno, espera, voy a decir otra cosa. El PSOE y Ciudadanos dicen que Podemos, que lleve derechas, que pasa con Rajoy. Rajoy y que son los de extrema izquierda, son y yo soy de Ciudadanos. De Podemos. ¿De dónde son? ¿Dónde nos colocan? A nosotros. Golpistas. Bueno, yo digo
más de voz. Sí, vais a hacerla. otra es, ¿qué es lo que? ¿Cómo es posible que no tengáis apoyos en la mayoría de los medios de comunicación y se os está atacando todos los partidos? Y no los representantes. Y la señora. Sí, vamos a contar, es que si no hablamos así, es que si no... Venga, ¿que haya una de viva voz, aparte de esa? Sí, la mía, Verónica, pero ya lo cabello. Que se emplee la lengua asturiana de manera transversal y permanente en los plenos, los documentos, las intervenciones, los debates y en todos los aspectos donde sea preciso expresarse por parte de todos los Asturias y instituciones. Ayuda de emergencia a todas las personas sin ingresos, aunque no lleven un año empadronados o empadronáis. Transporte público gratuito para beneficiarios de salario social. Eso lógicamente o pasarán al debate o propuestas. Educación y concienciación en respecto al bienestar animal. Fomentar la cultura antiespecista y el vegetarianismo. Alimentación vegetariana en las escuelas y en los bares. Renta básica digna, canción de todas las ayudas sociales de manera que llegue para el natural de la plenitud en Asturias, que llegue por lo menos al umbral de la plenitud en Asturias, que está en 80 euros. Esta renta sustituiría al salario social por ser insuficiente. Yo en el pleno de 3 meses acurrí un texto, tres propuestas. La persona que lo recogió, un mujer o de esos que en el pleno, díxome que eso ocurrió en el hotel de Morito y que derreo de eso, que hacía fotocopia y llevaba el todo por político. Pero de divertido, pero bien teórico. El propósito no sé si era bien o no, no sé si lo tenéis, si se puede, si lo tienen los procesos políticos. Y era esto, y era el 1 de febrero, a mí me era todo usted. Entonces, para cesarlo, para que el gobierno, ya lo sé, porque mi intención es que lo dejo lleno. Entonces, lo que sería una llena que la cabalgata del rey, a mí no es una variada, pero bueno, con respeto a las cosas, que no se emplean en animales. ¿Cuáles son esas cosas muy guapas? En vez de animales físicamente que asusten, se tienen miedo con eso de los nervios, con enchufes y todo eso, y bueno, perdonen la expresión, pero depositen los excrementos en suelo por los nervios, porque están todos, entonces pueden entregarse personas mascaradas, como si fueran animales, pero por ejemplo de elefantes o de caballos, o sea, personas físicas que vayan así vestidos, pero que no se emplean en animales. Los animales sufren. Y cree que los animales sufren, evidentemente no sé, un veterinario, pero todos los mamíferos sufrimos. Los animales también sufren. Y el mismo es el segunda cosa que propone era que hay un misterio en los autobuses urbanos que pone los precios reducidos. Hay unos 0,32. Oye, ¿para quién viene el 0,32? Nunca supe muy bien para quién viene el 0,32. Y entonces el 0,32 yo propongo que sea, porque nunca se sabe, una vez en una red social que tiene que ir directamente aquí en un usuario, y no unidad colectivos marginados, colectivos marginados. Por lo que son colectivos, pues que son de situaciones ex-toxicómanos y toxicómanos, personas de violencia de género, ex-alcohólicos, alcohólicas, claro, una persona que ni alcohólica ni de violencia de género no tiene derecho al 0,32. Habrá que ponerse, no sé, pues a picarse o a beber o cosas así. Porque claro, una persona que esté con los miserables, que a mí no tiene nada, o 100 euros, y tiene que desplazarse por todo
se son a mirar, a facer entrevistas de traballo que a mellor ten que ver e a mellor non. Que igual tampouco le quien siquiera unha bici para poder ir, que va andando cuando llueve, estamos en Asturias, estoy un país natural y llueve. Y la gente tiene que arrastrar 1,64, que a mellor llevan de 2 o 3 días, porque para una mujer que 1,64, pero 1,64 pues sí es importante en una familia, con, si son 3, que son 4 personas, con los salarios sociales son 700 euros. No digo por mí, pero no es que con otros. Si una persona solo se encuentra 5, esa persona tiene que desplazar 3 o 4 días, o si tiene que ir a una revisión a Cabueñes. Porque en este barrio, que acabo de la revisión entre Sobe y Cabueñes, andando 7 kilómetros para arriba y 5 abajo, para un paraguas pingo rodeado, porque no se peor. ¿Por qué? No tienen derecho a los 0,32 euros. La tabla social, en todo el costado, digo, ay, no lo sé. Yo hice la propuesta de que se ponga un precio a los 0,32 a las personas que están con un salario. Y tercero, otra propuesta que hice, que bueno, soy hipertrófica. Las personas no solo necesitan alimentos físicos, sino también alimentos intelectuales. Y entonces se deja emplear a los soberanos con unos precios pues, que no se van a mamar. Eso que tiene derecho a los gallegos y tienen derecho a recrear, y tienen derecho a pero lo que no puede llevar a 30 euros. Entonces yo hice una propuesta simbólica que era poner un precio entre 5 y 10 euros, evidentemente en aquellas que nos tratan las personas más pagas, o que una pensión una PNC, no voy a producir, pero una situación de tener derecho a acudir a los gobiernos una vez al mes. Otra cosa, y yo estoy en la plataforma anticontaminación, y también muy bien lo que dice ahora David, y lo de la persona y todo, como que yo tengo tenemos una organización, no leí los casos, porque bueno. Entonces yo quería que a nivel personal agradecemos el llamado que hicisteis, porque es un trozo curioso lo que nos pasasteis. Y entonces yo quiero ver con la gente de aquí, también lo sabes, porque los partidos se va a saber, el día 5 que es el medio ambiente, vos sabéis ya, a 1 de la tarde va a haber una contestación en el Arguellán. Al Mallorca y allí, si tú decides lo que te conseguimos aquí por ejemplo yo mando una semilla de mi casa que me dan pues, a la alimentación y poco a la tibia. Entonces el pecho de arriba está quieto como el corazón de los trabajadores, porque es una conferencia y lo vamos a hacer. Esta semilla no está aquí también. Y luego de estas personas que reciben teniendo una casa unidad familiar que se están recogiendo todos los días con harina y estoy descubriendo y tienen tarros así de todo lo que nos llega de Barcelona. Y ya lo que para no tener más, no es un Barcelona, hay que tener en cuenta el carbón. El carbón ha techado y no como está ahora que nos llegue el número. En Santander está techado el carbón. Y otra cosa que queda también llega la técnica de la comida. Pero bueno, ya, entonces son cosas que luego que ven ahí es que tenéis un gran de cosas que incluso los objetivos, pero bueno, y que tampoco vamos a resolver el número ni todo. Pero bueno, confiamos, no confiamos. No, bueno, vamos a ver, yo creo que se está yendo la gente, vamos a, si os parece, no hay mucho más, a cerrar esto un poco ya, porque además ya también ya la hora de entonces, yo me anoto todas las propuestas que habéis ido diciendo, ¿no? Pues desde el asunto de la estación de la calzada que comentaba esta señora, pues el tema de todas las que están aquí, ¿no? Las ayudas de emergencia, el transporte público, cómo se organiza el bono social del transporte público, bueno, el respeto animal, etc. Entonces, bueno, solo por deciros alguna cosa que sobre estos temas hemos hecho, ya situado al principio, toda la cuestión del plan de rescate ciudadano, de las ayudas sociales, que yo creo que sí es un tema recurrente en todos los encuentros que hacemos, ¿no? Porque es una realidad social evidente y es necesario que ese dinero que se ha quedado ahí, que se gastó desde la Consejería de Servicios Sociales, se gaste correctamente, como digo, mientras haya familias que estén pasando necesidad. Después, con la cuestión de las subvenciones, que es una cosa que han señalado, ¿no? Al margen de a quién se le da o no se le da, también es un tema que a nosotros nos preocupa enormemente, porque es verdad que durante mucho tiempo las subvenciones
se han utilizado desde las administraciones para crear una red clientelar, ¿no? Y dar dinero a los amigos y dar dinero a quien interesa y así se cumplen y se pagan favores. Y sí nos parece que es un tema al que hay que entrar, ¿no? Nosotros hemos propuesto que se cree una oficina de subvenciones, que sería un espacio donde se coordinarían todas las ayudas y subvenciones que se dan ahora mismo. Hay dos tipos de subvenciones, unas que se llaman nominales, que se entregan directamente a una entidad o medio, y otras que son de libre concurrencia, donde las asociaciones o entidades hacen propuestas y se les subvenciona o no en función de las propuestas. Todo eso, para que os podáis imaginar, cada uno de las concejalías y departamentos del ayuntamiento lo organiza por su cuenta, porque hay una disparidad de criterios y a la hora tanto de pedir requisitos como a la hora de conceder, es una locura. Entonces, nosotros entendemos que todo eso debe coordinarse y gestionarse desde un solo servicio y que favorezca en la medida de lo posible la transparencia. Es otro tema que no hemos hablado, que os comentaba al principio, que está encima de la mesa la elaboración de una ordenanza de transparencia, que ya se han hecho distintas alegaciones y que todavía no es definitiva, pero que va a implicar precisamente que aquellas entidades que reciban un montante de dinero público importante, todavía no está decidida la cantidad porque hay diferentes normativas, hay un anteproyecto también en el Principado que como la de Medio Ambiente está enterrada y no sabemos lo que va a pasar con él, pero se está hablando de entre 30 a 40.000 euros, es decir, a partir de esa cantidad se considera que esa entidad tiene que rendir cuentas de manera transparente al conjunto de la ciudadanía. No solamente que se rindan cuentas a la intervención y eso queda dentro de las cuentas del ayuntamiento, sino que esas cuentas sean públicas, de tal manera que si alguien recibe reiteradamente un montón de dinero público, tenemos que saber en qué se invierte, como usted quiere señalar, ¿no? Y yo creo que eso, en la medida que saquemos adelante esa ordenanza de transparencia, debería de estar controlado. Entonces, con el tema de las subvenciones es otro de los asuntos a los que nosotros también nos ha preocupado. Y creo que precisamente este grupo municipal se caracteriza por la defensa de los derechos animales, ¿no? Me parece que hemos sido uno de los que más propuestas en este sentido hemos llevado con el tema de los toros. Todos sabéis cuál es el asunto con el tema de los circos con animales, con el asunto del último pleno llevamos una proposición para controlar la reproducción de las colonias de gatos que hay en libertad, ¿no? En la ciudad, para que no haya problemas de sobrepoblación y demás, que son una especie con la que tenemos que convivir y que nos ayuda a luchar contra los malditos roedores. Entonces, bueno, creo que sí que nos hemos caracterizado por esa continuidad. Y es verdad, además yo me hago una autocrítica importante con el tema del uso de la lengua, que es verdad que sí que procuramos la mayoría de las cosas por escrito que planteamos vayan en bilingüe, pero ya es verdad que las intervenciones públicas son muy fáciles. Y debemos de tomar nota de ello y empezar a acabar a hacerlo, porque creo que es verdad que es fundamental poner la lengua en su papel y también ayudar a su artista y a que todo el mundo sabe y a que haya en el sentido de una normalización lo más posible. Y bueno, no sé si me dejo alguna cosa, pero te doy la palabra porque sí, no, yo dos cosas. Una vez que entras en el Consejo de Administración de Zona Norte es un pim pam pum. Hay 14 técnicos de ADIF y demás, pero solo acaban hablando 4 políticos. El representante del PSOE, el ministro, el secretario de Estado, la consejera, y yo cuando hablo intento ir. ¿Me podéis explicar el proyecto a nivel técnico para saber qué determinación podemos tomar, si es así, asá o asá? Porque al final es dinero público, más que si es del PP, del PSOE o de quién narices es. Y como están lo mismo, la pelotina para acá, que ahí sí que no es como en la ordenanza de contaminación o como la depuradora, que puedes salir y tienes más capacidad de hacer cosas, ahí somos un consejero de 16. Sí que es verdad que luego acabamos votando a 14, pero bueno, como espero que el 26 de junio cambien las cosas, espero que el siguiente que vaya sentado, secretario de Estado, perdón, o el ministro de Fomento, sea el ministro de Fomento de Unidas Podemos. Con lo cual, eso tiene que cambiar las cosas porque ya públicamente se ha dicho desde el ámbito nacional que hay un compromiso, que es necesario que haya un compromiso financiero desde el Ministerio de Fomento para realizar esa operación. Que además, hay una cosa que no se dice, y acabo con esto. De las 11 operaciones de infraestructura de introducción ferroviaria que hay en las ciudades españolas, esta es la que menos deuda tiene con muchísima diferencia, son 36 millones de euros. Eso no quiere decir que se hayan hecho las cosas mucho mejor, pero sí que es verdad que la deuda son 36 millones de euros, Valladolid son 460, La Rioja 230, Vigo eran 190 y se hicieron tanto en Vigo como en La Rioja. Con lo cual,
Eso es la deuda con la que ya empiezas la obra. Aquí empiezas con 36, ¿vale? Que se está pagando desde la autonomía, el ayuntamiento y el ministerio. Y sobre lo que decías del 5 de julio, solo aprovechar para deciros a todos que aprovechando este Día del Medio Ambiente, os invito a todos a que el 5 de julio nos manifestemos en Playa de la Realidad, entre otras cosas, por ser capaces de hacer una ordenanza decente y que defienda los intereses de los ciudadanos de protección del medio ambiente atmosférico. Yo creo que es fundamental que el 5 de junio la mayor parte de los ciudadanos japoneses estemos ahí. Y de mi área centralidad no tengo más. En realidad no surgió nada relacionado con lo que sí... No, dale. No, es que vaya a recuperar. No, solo que me recordaba al compañero que en el otro encuentro también salió la intención de continuar con estos encuentros y de que pues, en un periodo de mes y medio, 2 meses, cuando se nos echa el verano encima también, no sé si va a poder ser antes de las vacaciones o después, pero que vamos a continuar viniendo a los barrios, no va a pasar como pasa con nuestros alcaldables que vienen, marchan y ya nos fuimos más hasta los 4 años. No, nosotros lo básico que podemos hacer es tomar nota y proponer, porque no gobernamos, nosotros no podemos decidir lo que se haga, pero sí podemos llevarlo a pleno para que se proponga y apruebe o no, y desde luego volver a Cocabo, que eso nos parece lo más importante, que haya una ida y una vuelta y sepáis que es lo que estamos haciendo. Bueno, algo podemos hacer y algo hacemos. Algunas cosas han ido cambiando desde hace años para acá. Sí, lo que no vamos a prometer es no os preocupéis que no va a haber contaminación. Hace 20 años se convirtieron ya el subterramiento de la vida. 20 años. Se que se acabó ya. Eso ahora lo recogiendo. Ya cerraste. Para venir el alcalde y bueno, media hora más tarde nos juntamos ahí en el paradero.